Las noticias, protagonistas y tendencias del momento. César Miguel Rondón, en Conexión Radio. La voz que cuenta la historia mientras ocurre. Muy buenos días. Son las 8:59 de la mañana. Hoy ganamos un minuto, arrancamos un minuto antes. En este momento, a las 8:59, usted está escuchando, está en la sintonía de En Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en la ciudad de Miami. Usted también nos puede sintonizar en su teléfono celular por la aplicación Media Group. Esta aplicación usted la puede descargar gratuitamente en su teléfono celular, Actualidad Media Group. Y también nos puede ver y escuchar en éxito107.com. Hoy recibo el saludo de Bonel Ospina, desde Ecuador, Iris Mendoza desde La Serena, Chile, Guillermo Lozada, José de Villa en Maracaibo, un poco cansado, algunas zonas se mantienen sin electricidad, a pesar de los brutales racionamientos aplicados durante la noche y la madrugada allá en Maracaibo. Carlos Cuevas está en Filadelfia. Doña María Alicia Sifontes, muchas gracias. Saluda también, nos felicita por la carta del fin de semana, se lo agradezco tanto. Nancy Teresa Herrera nos saluda desde Valencia, la Valencia venezolana. Armando Betancourt en Michigan. Está Edgar Bravo en Madrid, María Isabel Vargas en Tennessee, Alfredo Eduardo González y Marianela en Dulcinella, Toronto, Canadá. Aleja González nos saluda desde Caracas. Gracias a todos por reportar la sintonía de En Conexión Radio. En Conexión Radio es una producción de Flor Alicia Anzola para Éxito 107.1 FM. Muy buenos días, Flor Alicia. Buenos días, César Miguel. Buenos días, Laura, que vino hoy como un helado de fresa con vainilla. Y hola, Carlos, ¿cómo están? Y a todos ustedes, querida audiencia. Laura Rodríguez está muy bonita hoy, de verdad, en la producción general. Buenos días, Laura. Muy buenos días a todos y saludos a todos nuestros oyentes. Mariel Sofía Rodríguez está en la producción informativa, allá en Madrid. Mariel Sofía, muy buenos días. Está de vacaciones. Mariel Sofía está de vacaciones. Y le va a hacer el quite Daniela Pérez, que mandó sus... Daniela está en Caracas. Daniela, muy buenos días. Daniela. Saludos a todos desde Caracas. Gracias, Daniela. Un poco parca en su debut. Jesús Carreño está en la edición y montaje. Carlos Prato en los controles. Carlos, muy buenos días. Buenos días, César. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Hoy es el día de los ángeles custodios. Hoy es el día del ángel de la guarda. Ángel de la guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Así lo rezaba yo de niño, antes de dormir. También es el día de San Berejizo de Andaje, San Eleuterio de Nicomedia, San Saturio de Numancia, San Teófilo de Constantinopla. Teófilo sí conozco. Y San Ursicino de Chur. En el calendario astrológico de Enrico Mariani, para el día de hoy tenemos a la luna menguando en Tauro, luna de llenura, de abundancia. Se puede ver allá arriba en este momento. Es la luna propicia para actividades que sean sólidas y duraderas, de las cuales se esperen importantes y abundantes beneficios. Excelente para darle forma a ideas y proyectos. Es la luna de la abundancia, la llenura, la prosperidad. Luna menguante en Tauro, Sol en Libra, este lunes 2 de octubre del 2023. Hoy es el Día Mundial del Hábitat. Es también el Día Mundial de la Arquitectura. Felicito pues a todos los amigos arquitectos, tantos, tan queridos. Es el Día Mundial de los Inquilinos, con la finalidad de divulgar y promover los derechos de los inquilinos mediante viviendas dignas con un alquiler justo y accesible.
Es también el Día Internacional de la No Violencia y se escogió este día por Naciones Unidas en honor a Mahatma Gandhi, quien fue el líder de la no violencia. Es el Día Mundial de la Educación Social y en Venezuela es el Día del Dietista y Nutricionista. Felicitaciones pues a todos los dietistas y nutricionistas. En nuestra agenda de hoy vamos a comenzar en Nueva York con el analista Luis Montes para abordar lo que aconteció el fin de semana en el Congreso cuando se aprobó el presupuesto con algunas limitaciones y el liderazgo de Kevin McCarthy, la financiación a Ucrania, en fin, todos estos detalles. En Caracas vamos a conversar con Javier Ignacio Mallorca. Fueron liberados 8 militares que estaban detenidos desde hace 5 años. Son 8 de los 11 detenidos por la llamada Operación Gedeón. En Miami vamos a conversar con el abogado penalista Frank Quintero a propósito de la nueva ley en Florida que permite la aplicación de la pena de muerte a los condenados por violación infantil, y esa ley entró en vigencia ayer. En Bogotá vamos a conversar con Orlando Villar Forero, jefe de redacción de Caracol Radio. Eran la 1:40 de la tarde del viernes cuando la revista Semana fue agredida por una turba llena de odio e impulsada por mensajes de estigmatización a la prensa libre. Y esto está incitado desde el propio gobierno de Gustavo Petro. Para muchos esto trae los recuerdos de los ataques de los tiempos chavistas contra Globovisión, allá en Caracas. En Ciudad de Guatemala vamos a conversar con Goyo Saavedra. Momentos de alta tensión se vivieron el sábado en la sede del Tribunal Supremo Electoral de Guatemala. Pese a la resistencia de los magistrados, miembros de la Fiscalía se llevaron a la fuerza del ente electoral actas de los comicios presidenciales de la primera y la segunda, en los que resultó ganador Bernardo Arévalo. Y vamos a tener una muy buena conversación con Mari Montes, quien ha cubierto pues toda la despedida de Miggy Cabrera, que terminó ocurriendo en el día de ayer. Nuestro foro de hoy se lo vamos a dedicar a los juicios de Nuremberg. El 1 de octubre de 1946 finalizaron los llamados juicios de Nuremberg, donde fueron juzgados por crímenes de guerra los dirigentes nazis. ¿Qué enseñanza tenemos de esos juicios a hoy? De la justicia del final de la Segunda Guerra Mundial a la situación mundial de hoy, ¿qué tenemos? Pues será de lujo el foro porque estará el doctor Luis Moreno Ocampo, quien fue el fiscal fundador, nada menos que de la Corte Penal Internacional. Y nos va a acompañar también el doctor Franco Fiumara. Él es doctor en Derecho y es experto precisamente en el tema de los juicios de Nuremberg. Cuando reparamos en las efemérides del día de hoy, 2 de octubre, en 1187 Saladino captura Jerusalén de manos de los cruzados. El 2 de octubre de 1803 muere Samuel Adams, uno de los padres fundadores de los Estados Unidos. Como habíamos comentado, el 2 de octubre de 1869 nació Mahatma Gandhi, pacifista, político, abogado, hinduista, indio. Fue el dirigente más destacado del movimiento de independencia de la India contra el Raj británico, para lo que practicó la desobediencia civil no violenta, además de pacifista, político, pensador y abogado. Recibió de Tagore el nombre honorífico de Madhama, composición en sánscrito e hindi de Maha, grande, y Atma, alma. 2 de octubre de 1928 se funda el Opus Dei, prelatura de la Santa Cruz y del Opus Dei. Conocida simplemente como Opus Dei, es una jurisdicción de alcance mundial perteneciente a la Iglesia Católica. Fue fundada por José María Escrivá de Balaguer, un sacerdote español que fue canonizado en 2002 por el Papa Juan Pablo II. Estamos hablando entonces
de, 95 años ya del Opus Dei. El 2 de octubre de 1950 salió la primera edición de Peanuts de Charles M. Schulz, la primera edición pues de Snoopy y Charlie Brown. El 2 de octubre de 1968 en Ciudad de México el ejército dispara en contra de una manifestación pacífica de estudiantes, es lo que se conoce como la matanza de Tlatelolco. El 2 de octubre de 1982 se suicida Maye Brand, quien fuera ex Miss Venezuela. Y el 2 de octubre de 1985 fallece Rock Hudson de SIDA. Fue una de las primeras muertes así que divulgó la enfermedad, causó conmoción mundial. Y como decía, hoy es el Día de la No Violencia. 2 de octubre de 1945, es decir, en el día de hoy está cumpliendo 78 años, Don McLean. Y en el 2 de octubre de 1950 nació Mac Rutherford, es decir, está cumpliendo 73 años hoy, el bajista de Genesis. Y hoy está cumpliendo 72 años, mira qué joven, nada menos que Sting. Son las 9:11 de la mañana, hora de hacer contacto con Hani Martínez Ward. Muy buenos días, Hani. Muy buenos días, ¿cómo están todos? Muy bien, gracias, Hani. Cuéntanos, ¿cómo estuvo el fin de semana? ¿Cómo ha comenzado esta semana la oficina? Bueno, el fin de semana, especialmente sábado, hubieron muchos accidentes. La oficina estaba súper movida en el tema del accidente. Y bueno, yo no sé ustedes, pero por ejemplo, hoy el tráfico está mucho tráfico, muchos accidentes ya desde esta mañana. Así que por eso les reencargo de tener el número de teléfono en su celular. Porque, por ejemplo, usted no debe esperar al lunes o al martes para llamar si tuvo un accidente el fin de semana. Por eso nuestras oficinas están 24/7. ¿Qué hacemos? Bueno, abrimos los reclamos con la compañía de seguro, llenamos todos los documentos que necesitan. Así que si usted nos llama el fin de semana, ya su caso el lunes está adelantado. Y por eso es importante contratar una firma legal que tenga un personal de más de 150 empleados. O sea, no somos 2 o 3 haciendo todos los casos, más de 150 empleados solamente dedicados al área de accidente. A lo mejor usted dice, hay una firma, hay muchas firmas de accidente, pero las compañías de seguros sí saben cuáles son las buenas, cuáles son las malas, cuáles son los abogados que aceptan la primera o segunda oferta o cuáles son los abogados que están listos a pelear hasta el final. Así es. El teléfono de Hani Martínez Ward es este: 855-DOLOR-55. 855-DOLOR-55, que equivale a 855-365-6755. Anote ese teléfono en su teléfono celular. Guárdelo ya en la memoria porque, como dice Hani, usted no sabe cuándo va a necesitar ese número de teléfonos. Y ustedes empiezan a trabajar desde el mismo instante en que te llaman, ¿verdad, Hani? Exactamente, en el mismo instante, desde la escena del accidente. Ahí no necesitamos más de 15 minutos. Si necesitamos más, es para responderle a ustedes todas las preguntas y quede todo en claridad y usted se sienta cómodo. Pero en 15 minutos nosotros llenamos todos los documentos, los papeles, para comenzar a trabajar, para decirle a la compañía de seguro le estamos representando y nos encargamos de todo, de la llamada grabada con el seguro, de ayudarlo con el arreglo de su carro, de ayudarlo si hay disponibilidad, la renta de su auto y obviamente lo más importante, buscarle un doctor que pueda ayudarlo en el área de las lesiones, un doctor especializado en accidentes y bueno, hacer el reclamo para obtener la compensación monetaria de que siempre hablamos, de que usted tiene derecho a dinero en su bolsillo si eres la víctima de un accidente. 855-DOLOR-55. 855-DOLOR-55, que equivale a 855-365-6755. Y si no vas en el automóvil, sino que eres, digamos, un peatón, un pedestrian, Hani.
También te podemos ayudar si eres un peatón, si estás cruzando la calle. Yo he tenido especialmente muchas personas que están esperando la parada de bus. Viene en la parada del bus y viene un auto y los arrolla. Ahora en esta época de Halloween que viene, muchas personas cruzando la calle, festejando Halloween. Han habido muchas personas que lo arrollan. Este es uno de los meses más altos en accidentes de peatones. Así que guarda el número de teléfono si está en bicicleta, en scooter, en cualquier cosa donde usted le dé un vehículo, le dé un carro, le dé un camión, le dé un trailer. Piense en nosotros, Hani Martínez Ward. Le repito el teléfono, 855-DOLOR55, que equivale a 855-365-6755. Muchísimas gracias, Hani. Muchas gracias. Hani Martínez Ward, abogada de accidentes. Al reparar en las noticias que vienen, son las 9:17. El editorial con César Miguel Rondón. Al reparar en las noticias que vienen de Venezuela, leo esta noticia en El Pitazo. A horas de que comience el año escolar 2023-2024, la ministra de Educación, Yelitze Santaella, descartó que esté previsto un aumento salarial para los docentes y los animó a no perder la esperanza. La jefa de la cartera ministerial descartó un aumento salarial para el sector educativo del país que se mantiene en protesta por reivindicaciones laborales desde el año 2022. Y dijo textualmente la señora Santaella: se dará respuesta cuando estén las condiciones económicas del país. Ustedes tengan fe, tengan esperanza, que nosotros vamos a seguir transitando el beneficio del maestro. Esto va con una carga de cinismo, de crueldad que no tiene nombre. Y esto lo digo porque, para que usted tenga una idea, el salario mínimo de un maestro en este momento no supera los 130 bolívares. Eso, según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela, equivale a $3.78. Yo le digo a usted, usted va a mantenerse en el mes de octubre, que está comenzando laboralmente hoy, lunes 2, con apenas $3.78. Todo el mes de octubre, los 31 días del mes de octubre. Y además de decirle eso, le digo, tenga fe, tenga esperanza. Aquí lo que cabe es una palabra, una palabrota que empieza por 6, y ustedes saben cómo continúa. Pero dígala usted por mí, porque yo estoy al frente del micrófono y no la puedo decir. Pero no tiene nombre. Usted no tiene nombre, señora Santaella. Es una falta de todo, de dignidad, de respeto, de vergüenza. En fin, 9:19, Capicúa, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio con las noticias de Estados Unidos, Venezuela, América Latina y el mundo. Eso es en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Noticias de Estados Unidos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. El liderazgo republicano enfrenta el desafío de sus partidarios de línea dura después de asociarse con los demócratas para evitar un cierre del gobierno. El presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, abandonó las exigencias republicanas para poder aprobar un proyecto de ley provisional de 45 días. Pero la derecha republicana se rebeló y solo fue aprobada con votos demócratas. La medida dividió al partido. Matt Gaetz, representante por Florida, amenazó con derrocar a McCarthy.
El presidente Biden dijo en una entrevista con ProPublica que la pelea fue el último suspiro de los republicanos trumpistas del MAGA, diciendo que estaban atacando las instituciones de la democracia. Lo que falta en el acuerdo temporal sobre el presupuesto es la financiación para Ucrania. La medida provisional excluyó unos $20.000 millones en asistencia para Kiev. El presidente Biden presionó el domingo a los republicanos del Congreso para que respaldaran un proyecto de ley separado para proporcionar más ayuda a Ucrania, diciendo que estaba harto y cansado de la política arriesgada que casi condujo a un cierre. No podemos permitir bajo ninguna circunstancia que se interrumpa el apoyo de Estados Unidos a Ucrania, dijo Biden a los periodistas en la Casa Blanca. Espero plenamente que McCarthy mantenga su compromiso de garantizar la aprobación y el apoyo necesarios para ayudar a Ucrania en su defensa de la agresión. ¿Cómo queda la situación de ahora en adelante? El acuerdo es por 45 días, recordemos. Vamos a Nueva York. Allí en la línea telefónica está el analista Luis Montes. Luis, muy buenos días. Gracias por atendernos. Muy buenos días, César Miguel. Luis, ¿cómo queda ahora el presupuesto en líneas generales si tenemos ese hueco, esa falla con relación a la ayuda para Ucrania? Bueno, en primer lugar, varios puntos. ¿Verdad? Hay un acuerdo de extender ¿verdad? Una extensión de 45 días, como usted bien lo mencionaba, señor Miguel. En segundo, hay bastante interés por parte del Senado. De hecho, hubo un interés por parte del senador Bennett de Colorado de detener todo el proceso hasta que no se incluyera esa medida precisamente de ¿verdad? De los fondos para Ucrania. Y en tercer punto, y creo que hay que decirlo, es importante la reevaluación que va a haber de la posición del portavoz de la casa, Kevin McCarthy, con referencia a la difícil situación que enfrenta ahora por parte de su propia bancada, el ala más radical del Partido Republicano, ¿verdad? Con respecto a esto. Lo que sí, que el aquí y el ahora, el gobierno no se ha cerrado. Creo que fue una posición valiente, hay que decirlo, de McCarthy, a pesar de que yo no comparto con las ideas de él, pero ¿verdad? Me parece que fue una posición valiente y hizo lo correcto al final por la nación. ¿Qué va a ocurrir con McCarthy cuando el representante de Florida, Gaetz, dice que lo va a derrocar? ¿En realidad puede derrocarlo? Bueno, creo que va a estar por verse. Creo que por lo menos Gaetz ha hecho ya, verdad, el señalamiento. Ayer mismo fue a varias televisoras a decir precisamente que él, verdad, va a someter esa pieza de legislación en la que va a pedir básicamente verdad, que se retire de portavoz al representante McCarthy. Hay también, ya han habido voces dentro del ala radical del Partido Demócrata, la más liberal, verdad, donde también, verdad, son los extremos se unen en estas situaciones radicales. Han expresado apoyo, verdad, para esa resolución. Ahora vamos a ver, y es precisamente lo importante, a qué acuerdo se puede llegar, verdad, ya sea para evitar esta situación o dependiendo de cómo esté la bancada republicana y la bancada demócrata, básicamente lleven a McCarthy afuera de la oficina de portavoz. En cualquier caso, a mediados de noviembre se vuelve a discutir el presupuesto. Lastimosamente, este tipo de curas, ¿verdad? Este tipo de trato de corto plazo nos va a llevar a una situación bastante radicalizada en pocos días y no es bueno para el país que cada 6 meses, cada 6 semanas o cada 8 semanas estemos precisamente discutiendo esto por la incertidumbre que genera. Hemos visto cómo los mercados accionarios han respondido la semana pasada, ¿verdad? Esto obviamente no genera la estabilidad que se busca y a la larga son, ¿verdad?, posiciones radicales que no conllevan a una gobernabilidad dentro de Estados Unidos. Así es. Luis, muchísimas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Gracias, César Miguel. Siempre un gusto. Gracias. Luis Montes desde Nueva York.
El mandato de la Corte Suprema de Justicia, que comienza hoy, incluirá casos sobre derechos de armas, la primera enmienda y el poder regulatorio federal. Después de anular Roe, ampliar los derechos de posesión de armas y dictar una serie de otras decisiones radicales, el Tribunal Conservador tiene nueva agenda. Con relación a la segunda enmienda, el tribunal decidirá en Estados Unidos contra Raimi la constitucionalidad de una prohibición de posesión de armas de fuego para personas que están sujetas a órdenes de restricción debido a violencia doméstica. Además, en torno a políticos y redes sociales, el tribunal escuchará 2 casos relacionados que involucran a funcionarios locales que bloquearon a lectores en las redes sociales. En cuanto a las regulaciones federales, los jueces escucharán un caso que podría acabar con la Oficina de Protección Financiera del Consumidor. El expresidente Donald Trump comparecerá hoy ante un tribunal en Nueva York para su juicio por fraude civil. El proceso del caso, iniciado en septiembre de 2022 por la fiscal general de Nueva York, Leticia James, contra Trump, sus hijos mayores, sus empresas y varios ejecutivos, comenzará a las 10 de la mañana. La semana pasada, el juez que supervisa el caso dictaminó que el expresidente es responsable de fraude y que sobrevaloró sus propiedades en los estados financieros durante una década. La fiscal James pide $250 millones por daños y prejuicios, una prohibición para que los Trump sirvan como directivos de una empresa en Nueva York y una prohibición para que la empresa realice transacciones comerciales durante 5 años. 9:31. Lo que ocurre en Venezuela con César Miguel Rondón en Conexión Radio. Venezuela acusó este domingo a Guyana de tener una actitud arrogante y hostil, esto después de que el gobierno guyanés se negara a participar en la reunión propuesta por el presidente Nicolás Maduro para resolver la controversia territorial entre ambos países. Venezuela acusó este domingo a Guyana de esa actitud arrogante después de que se negara a participar en esta reunión. El viernes fueron liberados 8 militares presos políticos detenidos desde hace 5 años por presuntamente ser parte de la Operación Armagedón. La fuente vinculada al caso confirmó que se llevó a cabo una audiencia tras la que quedaron en libertad 8 de los 11 detenidos por esta operación. Los delitos que se les imputaron a estas personas son instigación a la rebelión militar, conspiración para el motín y contra el decoro militar. La vaguada, que este fin de semana circula por el Caribe, producto del paso de la tormenta tropical Philip, ha traído como consecuencia que todo el nororiente de Venezuela y buena parte del noroccidente sufran por fuertes lluvias acompañadas de grandes ráfagas de viento. Caracas, nuevamente, fue el territorio que más ha sufrido este fin de semana. En alerta se mostraron las autoridades al ser notificadas que el río Guaire, a la altura de Macaracuay y la California, presentaba alto nivel de crecida y riesgo de desbordarse. Usuarios en las redes sociales reportaron fallas en el servicio eléctrico durante el día de ayer. En el interior, uno de los estados más afectados fue Zulia, que no tuvo el servicio durante varias horas. Igual ocurrió en Aragua, Barinas, Miranda, Táchira, Portuguesa, Mérida, Falcón. Además de la ya mencionada Caracas, 9:33. Lo que pasa en Latinoamérica, en Conexión Radio. El jefe del Estado dominicano, Luis Abinader, ganó por un margen muy amplio, con casi el 91% de los apoyos. Las primarias se celebraron este domingo por el gobernante Partido Revolucionario Moderno y se convierte en el candidato de esa formación para las elecciones presidenciales del 19 de mayo próximo, según datos oficiales. Los cruces diarios de barcos por el Canal de Panamá, por el que pasa el 40% del tráfico de contenedores de Estados Unidos, se reducirá nuevamente en respuesta a la grave sequía. Normalmente hasta 38 embarcaciones cruzan el canal cada día, pero la caída del nivel de agua en los lagos de los que dependen las esclusas del canal ha obligado a las autoridades panameñas a reducir los cruces diarios a 31. Se espera que la sequía, alimentada por el fenómeno climático de El Niño, empeorará a principios del próximo año. El recorte también podría tener un impacto desestabilizador en la economía del país. Panamá genera casi el 7% de su PIB solo
con las operaciones del canal. Nicolás Petro Burgos, primogénito del presidente colombiano Gustavo Petro, reveló que su padre sí sabía del supuesto dinero irregular que entró en la campaña con la que ganó las elecciones del 2022. Así se desprende de la publicación que hizo este sábado la revista Semana de los videos de un interrogatorio en la Fiscalía en el que Petro Burgos señaló que su padre sabía perfectamente que Euclides Torres, empresario de Barranquilla, era quien financiaba la campaña. Al menos 10 migrantes murieron y 25 resultaron heridos ayer en México cuando el camión de carga en el que viajaban clandestinamente volcó en una carretera del estado de Chiapas, a 150 kilómetros de la ciudad de Tapachula, fronteriza con Guatemala. Una fuente de la Fiscalía confirmó que aparentemente las víctimas son procedentes de Cuba y todas mujeres, incluida una menor de edad. El candidato ultraderechista Javier Milei, quien encabeza los sondeos rumbo a las elecciones presidenciales del 22 de octubre próximo, afirmó ayer en un debate que las reformas que pretende implementar convertirán a Argentina en una potencia y además negó que hubiera 30.000 personas desaparecidas durante la última dictadura, tal como sostienen los organismos de derechos humanos. Durante el debate con otros 4 aspirantes a la presidencia, el candidato de Libertad Avanza también ofreció disculpas por comentarios que hizo contra el Papa Francisco. En tanto, la centroderechista Patricia Bullrich, de la principal fuerza opositora, Juntos por el Cambio, apuntó que de todos los países del mundo hay 3 países sin banco central y son paraísos fiscales. Bullrich cuestionó además que sin dólares no se puede dolarizar. 9:36. Las noticias del otro lado del mundo. En Conexión Radio. Al menos 13 personas han muerto en el incendio de un club nocturno en España. Las autoridades temen que la cifra de muertos pueda aumentar. Aún se desconocen las causas del incendio que se produjo en la madrugada de ayer en el teatro de la ciudad de Murcia, en el sureste del país. Varias otras personas fueron hospitalizadas por inhalación de humo, según dijeron funcionarios de emergencia. El alcalde de la ciudad ha declarado 3 días de luto mientras los rescatistas buscan entre los escombros más víctimas. El rey Felipe VI abre este lunes una nueva ronda con representantes de los partidos políticos para designar un nuevo candidato a la investidura del gobierno de España, que previsiblemente será el actual jefe del Ejecutivo en funciones, el socialista Pedro Sánchez. Tras el fracaso en su intento de investidura la semana pasada del líder conservador Alberto Núñez Feijóo, el monarca español, tal y como dicta la Constitución, debe designar ahora un nuevo candidato. El ministro de Exteriores del gobierno español, José Manuel Álvarez, reafirmó hoy en Kiev el apoyo de España y del conjunto de la Unión Europea a Ucrania, que se mantendrá durante el tiempo que sea necesario. La Unión Europea y por supuesto España como presidenta de la Unión dará a Ucrania tanto tiempo como sea necesario, dijo Álvarez. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, se mostró hoy estupefacta por la sentencia del Tribunal de Catania, Sicilia Sur, que deja libres a varios migrantes de un centro de acogida en contra de las nuevas normas aprobadas por su gobierno, y aseguró que seguirá defendiendo las fronteras de Italia sin miedo. Meloni critica con dureza la decisión de la jueza porque arremete contra las medidas de un gobierno elegido democráticamente. La comisaria europea de Interior, Ylva Johansson, alertó hoy lunes de la existencia de falsas organizaciones caritativas que recaudan fondos para financiar el terrorismo y aseguró que hay indicios de que eso ocurrió tras el terremoto en Turquía a principios de este año. La comisaria se refirió a la gran creatividad, entre comillas, y al uso de las tecnologías más modernas que hacen los terroristas para conseguir dinero y expuso algunos de los métodos concretos que utilizan. Además, señaló que se están llevando a cabo investigaciones contra una red sospechosa de utilizar 7 organizaciones benéficas islámicas para recaudar fondos contra una persona que enumeró transacciones terroristas como donaciones con fines educativos. Los países en desarrollo de Asia, que se espera que ayuden a impulsar la economía global,
crecerán a una de sus tasas más bajas desde la década de 1960, gracias en gran parte a una fuerte desaceleración en China, pronosticó el Banco Mundial. El BMI recortó sus proyecciones tanto para este año como para el próximo, expresando preocupación por los altos niveles de deuda en toda la región, así como por las crecientes restricciones comerciales. El nuevo informe es el último que señala las consecuencias de las luchas económicas en China, que está lidiando con un desempleo juvenil récord, una crisis generalizada del sector inmobiliario y una reducción de la inversión entrante. Más de 29.000 niños figuran entre los desplazados de Nagorno-Karabaj que han llegado a Armenia, según reveló el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, que ha creado un espacio seguro para familias con menores en la ciudad de Goris. El gobierno de Armenia dio ayer casi por concluida la salida de los armenios del enclave en territorio de Azerbaiyán, con la llegada en una semana de más de 100.000, según el portavoz del primer ministro Pashinyan. UNICEF, en datos referidos al pasado viernes, había cifrado en 98.625 el número de desplazados, y de ellos se calcula que 29.000 son niños, según el organismo en Italia. Son las 9:40 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM en Miami. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Sintonizas a César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. 9:43. Contratar los servicios de un abogado de inmigración es un asunto serio porque establecerse en Estados Unidos requiere de trámites que debes realizar solo con abogados con mucha experiencia y conocimiento. Y ese es precisamente el caso de las abogadas de Canelo Fadul Immigration. Especialistas en visas de inmigración laboral, familiar y humanitarias, entre tantas otras, ellas suman más de 55 años de experiencia, asesorando desde la solicitud de la visa hasta la obtención de la residencia y posterior ciudadanía. Si necesitas asesoría para inmigrar y establecerte en Estados Unidos, llama al 844-8MIGRAR. 844-8MIGRAR, que equivale a 844-864-4727. Di que llamas de mi parte y la primera consulta será gratis. También puedes escribir a inmigraya@canerofadul.com. Canelo Fadul Immigration, reputación, confiabilidad y efectividad. Al leer las noticias de Venezuela, reparamos en la liberación de 8 militares, el capitán de navío Luis de la Sota, el capitán de corbeta Carlos Maxotay Rauseo, el teniente coronel Ruperto Molina, el mayor Ricardo González Torres, el teniente de navío Antonio Scola, el teniente de fragata Gustavo Carrero, el teniente de fragata Elías Noriega y el coronel Juan Pablo Saavedra Mejía. Ellos estaban presos por formar parte, según los servicios de inteligencia del gobierno venezolano, de la operación Gedeón. Armagedón. Aquí tengo Gedeón. Vamos hasta Caracas. Allí en la línea telefónica está el periodista especializado en los temas militar y crimen organizado, Javier Ignacio Mallorca. Javier Ignacio, muy buenos días, gracias por atendernos. Buen día, César Miguel, saludo. Recuérdanos qué fue esta operación Armagedón. Bueno, esta operación Armagedón la conocimos a propósito de la detención del capitán de navío Luis de la Sota y del capitán de corbeta Carlos Maxotay. Fueron los primeros apresados. Ellos eran jefes de la unidad de operaciones especiales de la Armada que está en Turiamo, ahora la llaman Comandos del Mar. Y esencialmente era, de acuerdo con
la versión de contrainteligencia militar, un movimiento cívico-militar destinado a desconocer el resultado de la elección de Nicolás Maduro, que había sido o sería en mayo de 2018. Como sabemos, esta fue una elección calificada de irrita por la comunidad internacional. Ya esto se veía venir y había mucha intranquilidad en los sectores militares. Entonces, Contrainteligencia Militar emitió un informe en el que involucra a unidades de operaciones especiales de la Armada, de la Aviación y de la Guardia Nacional en un supuesto plan llamado Armagedón, que de acuerdo con esta misma versión estaba motorizado desde el sector político por María Corina Machado. Bueno, detuvieron a 11 militares y ese juicio, César Miguel, quedó paralizado, ese proceso penal militar. Estuvo paralizado durante más de 5 años. Incluso allí hubo denuncias de torturas, de tratos crueles, inhumanos por parte de la contrainteligencia militar. Varios de los detenidos por este expediente se declararon eventualmente en huelga de hambre porque alegaban el incumplimiento de las medidas cautelares que habían sido emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que como sabemos el régimen de Maduro no atiende. Y se produce esta audiencia el jueves de la semana pasada, César Miguel, en sala constituida en el penal de Ramo Verde, el Centro para Procesados Militares de Ramo Verde, en Los Teques. Y en esa audiencia, 8 de los 11 implicados, cuyos nombres leíste en la introducción, sí, ellos se declaran culpables, ellos admiten hechos formulados en la acusación, pero no eran digamos, no era la acusación inicial que se conocía, en la que se hablaba de instigación a la rebelión, motín, y desde luego uno de esos delitos que colocan los fiscales militares como para rellenar allí, que es delito contra el decoro. Bueno, este delito contra el decoro es el que después de esa negociación que hubo entre los abogados de la defensa de los implicados de la Armada y de la Aviación y la Fiscalía, bueno, ese fue el que se mantuvo y ellos lo admitieron en la audiencia de la semana pasada. Y entonces por eso es que salen en libertad de inmediato. Eso se produjo realmente de forma súbita. Y ya hemos podido constatar que estos 8 efectivos de la Armada y de la Aviación están ya en libertad. Quedan otros 3, sí. Entre ellos, por cierto, el mayor Abraham Suárez, que es de la Guardia Nacional, de los grupos de operaciones especiales de la Guardia Nacional, que se había declarado en huelga de hambre en 2 oportunidades. Bueno, él todavía sigue preso. En fin, este es un juicio que todavía continúa y cuya siguiente audiencia está pautada para el mes, para este mes, por cierto. Sí, ahora fíjate, finales. Javier Ignacio, siguen detenidos, siguen presos el mayor Abraham Suárez, el mayor Adrián de Gouveia y el general de brigada Nelson Morales. Pregunto lo siguiente: si los que fueron liberados se declararon culpables, es decir, le están diciendo al gobierno que en efecto hubo una conspiración, una operación Armagedón, ¿verdad? ¿Por qué dejan...? Lo que pasa es que, sí, Miguel, la declaración, la admisión de hecho se produce con respecto a uno solo de los delitos, que al final fue el que se mantuvo. Y ese es delito contra el decoro, es decir, no habla del fondo del asunto, que era esa operación supuestamente llamada Armagedón. Eso fue descartado en el proceso, precisamente para que ellos admitieran culpa, y evidentemente bajo presión por la forma como eran tratados durante todo este tiempo de reclusión. Juicio paralizado 5 años. Sí, la tortura, por supuesto. Ahora, ¿por qué permanecen? ¿Cuál es el argumento para que permanezcan los otros 3, incluyendo al general Morales? Porque no admiten culpa. Ah.
Ya. Muy bien. ¿Podemos entender el decoro? ¿A qué decoro le faltaron ellos? ¿O eso es una acusación general? Sí. César Miguel, estamos hablando, la justicia militar es una justicia de comando. No podemos aplicar las lógicas para evaluar la justicia ordinaria. En la justicia de comando, digamos, el primer operador de esa justicia es el general, es decir, allí se fusionan el sistema de justicia militar con el sistema militar propiamente dicho, porque lo que persigue es la preservación de la disciplina y la cohesión de la fuerza. Entonces, cuando un oficial superior atribuye a estos oficiales delitos contra el decoro, quiere decir que, bueno, básicamente o estaban murmurando, se habían quejado de algo, y esto, digamos, tú sabes que en el sistema de espionaje tan extendido que hay y de delatores, bueno, pues simplemente agarran y ponen a un oficial subalterno, o como hicieron en este caso, esgrimen un informe en el que aluden a supuestos informantes, a supuestos delatores que nunca aparecen. Entonces, bueno, terminan atribuyendo delitos contra el decoro por esos rumores y esas murmuraciones que son tan frecuentes, además, dentro de los cuarteles. Y eso, al final, fíjate tú, que fue lo que se mantuvo para la admisión de culpa, lo demás fue desechado. Ya. Muy bien, eso, por supuesto, deja por fuera a María Corina Machado, según el señalamiento inicial, ¿no? Bueno, claramente, porque además, si esto se hubiese mantenido y si el régimen hubiese sido, digamos, consecuente con lo alegado en ese expediente, pues María Corina Machado estaría en este momento detenida. Claro. Porque ella anda de gira por todo el país. Sí. Ahora, César Miguel, María Corina Machado es una de esas sospechosas habituales. Si la imputación en este caso se cayó, bueno, pues le pondrán otra. Y eso depende básicamente de la decisión de Nicolás Maduro. Ya. Así de arbitrario. Bien, Javier Ignacio. Porque estamos hablando justamente de una justicia de comando. Sí. Y cuando la justicia de comando, el comandante en jefe es finalmente el que decide. Ya. Bien, Javier Ignacio, te agradezco mucho pues que nos hayas atendido en la mañana de hoy. Saludos, un placer. Javier Ignacio Mallorca, autor de Crímenes sin Castigo, desde Caracas, 9:55. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Y qué noticias tenemos en este momento, Flor Alicia? El Premio Nobel de Medicina 2023 fue otorgado a 2 científicos que ayudaron a allanar el camino para las vacunas de ARNM. Katalin Karikó y Drew Weissman lograron avances en métodos para modificar las bases de nucleótidos, los componentes básicos de nuestros genes, lo que permitió a los científicos construir secuencias personalizadas de ARN. La tecnología fue crucial en el desarrollo de vacunas contra la COVID-19 y se le atribuye haber salvado millones de vidas. El rey sueco entregará los premios el próximo 10 de diciembre en Estocolmo. Muchísimas gracias, Flor Alicia. El pasado fin de semana se aprueba la ley que permite la aplicación de pena de muerte a los condenados por violación infantil. Y esta ley entró en vigencia ayer, 1 de octubre. ¿En qué consiste esta ley? Vamos a consultar con un abogado penalista. Aquí en la ciudad de Miami está el doctor Frank Quintero Jr. Doctor Quintero, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Gracias, César, por la invitación a este programa. ¿Cuál es qué es esta ley HB 1297? Bueno, en la ley lo que va a causar es que un juez puede imponer la pena de muerte
igual que en casos de homicidio, pero en esta situación, en casos de que que el crimen sea una violación de un menor de 12 años. Todavía el jurado tiene que decidir bajo la ley nueva, que es otra ley, por lo menos 8 de 12 tienen que votar a favor de la pena de muerte. Ahora, el juez todavía puede rechazar esa recomendación, igual que en cualquier otro caso donde esté la pena de muerte involucrada. El juez todavía tiene la discreción para no imponer la pena de muerte. Doctor Quintero, leo que esta ley probablemente genere pugnas o desafíos legales, ya que va en contra de la doctrina de la Corte Suprema de Estados Unidos y de la Corte Suprema del propio estado de Florida. ¿De qué estamos hablando en este caso, doctor? Bueno, el problema es que la Corte Suprema ha dictado que la pena de muerte se puede imponer solamente sobre ciertos crímenes y ciertos actos usados en cometer esos crímenes, ¿me entiendes? Pero ¿qué pasa? Que en nuestro estado, como la legislatura está controlada completamente por el Partido Republicano, esa ley pasó sin problema ninguno. Hemos visto legislación tras legislación que han pasado, y cuando llegan a las cortes federales o a las cortes estatales, los jueces echan abajo esas leyes por ser en contra de la Constitución o en contra de otras decisiones de las Cortes Supremas a un nivel nacional o a un nivel estatal. Dice el gobernador DeSantis, esta ley es para la protección de los niños. En nuestra sociedad tenemos crímenes sexuales muy atroces que se cometen contra niños menores de 12 años. Los autores de estos crímenes suelen ser delincuentes en serie. ¿Por qué dice eso? El gobernador está completamente equivocado. Las estadísticas enseñan que el más del 90% de los casos, cuando un muchacho, un menor de edad, es violado por alguien que es parte de la familia o una amistad cerca de ese niño. Entonces las estadísticas no confirman lo que el gobernador está diciendo. Ahora, eso suena, obviamente, para una elección como algo fabuloso que el pueblo quiere. No hay duda ninguna que hay crímenes horríficos en contra de los niños en este estado y en este país. En eso no hay discusión ninguna. Pero las estadísticas enseñan, a través de más de 20 años, que la gran mayoría de esos crímenes no son cometidos por delincuentes en la calle, son cometidos por personas que están o dentro de la familia de ese menor de edad o amistades cerca de la familia. Uy, qué horrible. Caramba. Bien, se nota entonces la intención electoral, como usted dice, doctor Quintero. Le agradezco mucho pues que nos haya atendido en la mañana de hoy. Muchísimas gracias, César. Siempre un placer de estar con usted en este programa. Gracias. El doctor Frank Quintero Jr. es abogado penalista aquí en el estado de Florida. 10:01 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. Ya son las 16:00 de la mañana. El 1 de octubre de 1946 finalizaron los llamados juicios de Nuremberg, un macrojuicio contra dirigentes nazis que debían responder por sus crímenes durante la Segunda Guerra Mundial. 77 años de esos juicios. ¿Cuál fue la trascendencia, la importancia de esos juicios para que hoy, en el año 2023, nos ocupemos de esto? Pues el mundo sigue convulsionado, los crímenes de guerra no desaparecen y es allí donde tenemos que empezar a reflexionar.
Nuestro foro de hoy es un foro muy, muy especial. Contamos con dos distinguidos invitados que realmente nos honran. En la ciudad de Malibú, en California, está el doctor Luis Moreno Ocampo, quien fuera fiscal fundador de la Corte Penal Internacional. Doctor Moreno, muy buenos días. Muchísimas gracias por sumarse a nuestro foro en esta mañana. No, muchas gracias por invitarme. Un gusto. Es usted muy gentil. Y en Salt Lake City, Utah, de manera que nuestros dos invitados madrugaron un poco en la mañana de hoy, está el doctor Franco Fiumara. Es juez en materia criminal y doctor en Derecho de Educación y Justicia como prevención de genocidios. Se ha dedicado al trabajo de investigación precisamente de los juicios de Nuremberg. Doctor Fiumara, muchísimas gracias por sumarse a nuestro foro en esta mañana. Doctor Fiumara, está usted en mute. Si le quita el mute al audio. Muchas gracias a usted, a todos los oyentes y a mi distinguido colega también connacional, al doctor Moreno Ocampo, por estar aquí presente. Muy bien. ¿Qué vigencia tienen a la fecha de hoy, en estos convulsionados tiempos, esos juicios que ocurrieron 77 años atrás? Comenzamos con el doctor Moreno Ocampo, por favor. No, déjeme que hable él. Es un experto en ese tema. Me gustaría escucharlo más bien, que él me diga cómo ve él, por qué esta historia la seguimos comentando y es tan importante. Entonces le cedo a usted la palabra, doctor Fiumara. Cómo no, gracias, doctor Moreno Ocampo. Esto, fíjense si tiene vigencia, ¿no? El doctor Moreno Ocampo, con la experiencia de él, a través de la Corte Internacional, cuando lo integró oportunamente. En definitiva, el que da nacimiento como puntapié inicial de todo esto son los juicios de Nuremberg ante un evento de una magnitud tan tétrica y tremenda que fue la muerte de más de 50 millones de personas en circunstancias de políticas ideológicas planificadas de un Estado como para eliminar a los que se consideran grupos indeseables, grupos inferiores, o en definitiva por crímenes de guerra, con todo lo que ya estaban parándola distintos tratados internacionales, tanto de Ginebra como de La Haya, como para hacer un pequeño resumen. ¿Y por qué siguen en vigencia esto? Porque lamentablemente usted, señor Rondón, lo manifestó muy bien. Se siguen cometiendo estas atrocidades. Entonces, resumiendo esto en muy pocas palabras, es un parámetro para poder tomar como punto de referencia cuando se cometen crímenes fuera de lo que puede estar la imaginación de cualquier motivo de prevención. Lamentablemente tiene que entrar en juego la justicia y siempre nos vamos a referir a los juicios de Nuremberg, que fue una circunstancia extraordinaria a nivel mundial. Sí, a mí me gustaría, muy bien, a mí me gustaría agregar un par de datos. Por favor. Primero, confirmando lo que acabo de decir, Nuremberg fue la primera vez que los fiscales y los jueces no representaban a un solo país o a un condado o a una ciudad, eran representantes de las Naciones Unidas, de todo el mundo. Entonces, esa fue la primera vez en la historia mundial que se armó un juicio penal donde la comunidad internacional era la que reclamaba justicia. Eso no había ocurrido nunca antes. Y como él dijo bien, eso fue el precedente que muchos años después, a partir del 2003, permitió la creación de la Corte Penal Internacional Permanente que existe hoy. Tardaron 60 años, ¿no? Casi, en pasar de ser un hecho excepcional y único a convertirse en un dato institucional normal. Ahora, fíjese una cosa interesante. El juicio de Nuremberg fue muy importante y, por ejemplo, una de las cosas que pasó después es que el genocidio nazi a la comunidad judía fue claro. Ahora, la palabra holocausto, con letra mayúscula, que significa el exterminio de la comunidad judía por el régimen nazi, no es el resultado del juicio de Nuremberg, sino de la película sobre el juicio de Nuremberg. Los juicios de Nuremberg fueron entre 1945 y 1948. En el año 1961 se estrenó una película que se llamaba Juicio de Nuremberg, con Spencer Tracy, Judy Garland, todos los principales actores. Sí.
Esa película produjo que empezara el New York Times a hablar de holocausto con letra mayúscula como un nombre. Y ese dato lo confirmó una miniserie de los años 70 liderada por Meryl Streep, que se llamó Holocausto. A partir de, no solamente el juicio mismo, lo que usted está haciendo ahora, una radio, una discusión sobre el tema, una comunicación sobre el tema, genera que la gente lo tome y lo comprenda. Entonces, el juicio fue muy importante, pero la comunicación del juicio posteriori fue central para que hoy sigamos recordándolo. ¿Por qué, doctor Moreno, transcurrieron 60 y tantos años del cierre de los juicios de Nuremberg a la instauración de la Corte Penal Internacional? ¿Qué elementos resultó como detonante para proceder por fin a una Corte como esa? Es muy buena pregunta. Usted dice, ¿por qué esta nueva idea del juicio de Nuremberg no siguió adelante? Básicamente fue Primero, le quiero decir una cosa. ¿Usted sabe quién fue el campeón? Políticamente, la decisión fue entre Roosevelt, el presidente norteamericano, Churchill, el primer ministro inglés, y Stalin, que era el dictador del régimen soviético. ¿Usted sabe quién fue el que realmente propuso los juicios? Stalin. Churchill y Roosevelt se pusieron de acuerdo en que no hacía falta juicio, que podían matar a quien quisieran, eran prisioneros, no había problema. Stalin, por razones muy malas, propuso el juicio de Nuremberg, porque Stalin había usado juicios para matar a todos sus compañeros de la revolución. Stalin en 1936 hizo lo que se llamaron los juicios de Moscú, donde torturaba a los prisioneros, los juzgaba después, los obligaba a confesar, los juzgaba y los condenaba y los ejecutaba. Entonces, Stalin entendía una cosa importante, que es el efecto comunicacional de un juicio, cómo un juicio llega a la gente y le explica a la gente la ley vigente. Entonces, en el caso de Stalin era la ley de él. Bueno, lo que es muy interesante de Nuremberg es que no fue una creación política muy clara, muy razonable. Fue una cosa media, una discusión compleja donde Stalin prevaleció. Ahora, una vez que se hicieron los juicios, fue distinto, porque el que armó los juicios se llama Robert Jackson, que fue era juez de la Corte Suprema norteamericana, había sido Attorney General de Roosevelt, y él armó muy bien las reglas. Entonces fue un juicio muy limpio, muy claro, muy sano, y eso hizo que la gente se conmoviera, se horrorizara con lo que pasó. ¿Por qué eso no siguió? Bueno, básicamente porque se armó la Guerra Fría. Sí. La Unión Soviética y Estados Unidos, que habían sido asociados contra los nazis, se enfrentaron. Cada cual generaba su propia área de influencia. La Unión Soviética estaba expandiendo su área de influencia a todos los países europeos. Entonces, Estados Unidos quería a Alemania a su lado, y eso hizo que no hubiera más juicios en Alemania, y eso hizo sobre todo que la Guerra Fría hacía que no se permitiera juicios a los que cometían crímenes, porque a veces los que cometían crímenes eran amigos míos, ¿no? Si un amigo de Estados Unidos, hay una famosa frase, la recuerda, de un embajador norteamericano hablando de Somoza, el dictador nicaragüense, decía, it's a son of bitch, but it's our son of bitch. Es un maldito, no quiero decir un español, pero es nuestro maldito, ¿no? Sí. Esa idea, como es nuestro maldito que comete los crímenes, lo protegemos. Entonces la Guerra Fría produjo eso. Ya. Hablaba el doctor Luis Moreno Ocampo. El doctor Franco Fiumara, el juez Fiumara, es especialista en los juicios de Nuremberg, y recién en el mes de agosto fue el único juez latinoamericano que participó en una conferencia internacional que busca conformar un tribunal para juzgar los crímenes de guerra actuales de los rusos en Ucrania, convocatoria organizada por el gobierno precisamente de Volodymyr Zelensky. ¿Nos podría comentar al respecto, doctor Fiumara, por favor? Sí, cómo no, muchas gracias. Quisiera agregar dos cuestiones anecdóticas a lo que dijo el doctor Moreno Ocampo muy sabiamente, y porque me va a hacer una introducción a la pregunta que usted me realiza. Cuando hablamos de 1961, la película es muy interesante porque es el caso 3 de Nuremberg, dirigida contra los jueces nazis, juristas nazis, profesores universitarios nazis, y el único ministro de justicia nazi
que quedaba con vida, que pudo haber sido capturado. Esa también es una cuestión muy interesante a tener en cuenta, porque se jugó todo el sistema legal nazi justamente de discriminación y persecución colectiva a todos los que eran opositores, no solamente a la cuestión de la Shoah. Y otro tema relevante cuando se habla de películas y que tiene que ver con todos los juicios que todavía siguen vigentes contra los líderes nazis, o algunos ya en esta cuestión generacional es muy complejo de líderes, pero sino de lo que fueron guardias en campos de concentración, que hoy a la fecha hay uno abierto todavía, con más de 90 años de edad. Tuvo que ver la película de La lista de Schindler, justamente el mismo nombre que estoy mencionando. Todos los sobrevivientes salieron a dar testimonios y muchos de esos testimonios se fueron transformando justamente en testigos en los juicios aledaños. Y esto traía a colación cuando el primer ministro británico saliente en su momento manifestó que hay que hacer un nuevo Nuremberg por Ucrania. ¿Y por qué? Porque el estatuto del Tribunal Penal Internacional, al cual Rusia no adhiere, tiene algunas complejidades como para jugar, por ejemplo, el crimen de agresión, que es lo que se está tratando de hacer con un tribunal híbrido, que es donde estuve participando yo en la charla invitado por el gobierno de Ucrania y realmente por todas las ONG que están trabajando al respecto. Y es una cuestión de suma complejidad, más allá de que el fiscal Kalinkan está reuniendo todas las pruebas que están a su alcance para juzgarlo por crímenes de guerra. Está trabajando mancomunadamente con varios ministerios públicos fiscales, no solo de Ucrania, sino de Alemania, de Eslovaquia y de Polonia, si mal no recuerdo en este momento, y todavía no hay un resultado firme al respecto. Pero bajo mi punto de vista y óptica de lo que pude observar durante toda la conferencia, es que podría darse dos procesos en paralelo. Uno ante la Corte Penal Internacional, si es que podrá llegar a juzgar los crímenes de guerra, pero no admite la figura de procesarlos en ausencia, como sucedió oportunamente con Martin Bormann en el juicio principal de Nuremberg, y si no, sí que lo contempla el Código ucraniano y habrá que hacer un proceso híbrido, como se hizo con el Tribunal Penal Internacional del Líbano, para poder aplicar el Código Procesal de Ucrania, donde sí contempla esta figura, y abrir el juicio contra las autoridades rusas, entre ellos Vladimir Putin, y la fiscal general por justamente la sustracción de los chicos de territorio ucraniano para rusificarlos. Interesantísimo lo que nos acaba de decir el doctor Fiumara. Lamentablemente el tiempo en la radio parece que avanza con más rapidez que de costumbre. Los relojes que nos miden son extraordinariamente crueles. Y estamos si me permite un minuto antes de cerrar, yo quiero decir una cosa que no puedo hacer. Me parece justamente un legado de Nuremberg. Después de Nuremberg se creó la Convención contra el Genocidio, para castigar genocidio como un delito particular. Y justamente hoy, yo no puedo cerrar esta nota sin mencionar que hoy hay un genocidio en marcha contra el pueblo armenio de nuevo. El régimen de Azerbaiyán está cometiendo un genocidio, ha destruido el pueblo armenio que vivía en Nagorno-Karabaj. Y ese me parece un tema que no está suficientemente discutido por los medios, le cuesta entender o le cuesta ponerlo, porque justamente como estamos en una guerra, nuevamente una guerra a caliente y fría con Rusia, los demás conflictos desaparecen. Y la verdad que no podemos cerrar un comentario sobre Nuremberg ignorando que nunca más hoy tiene que insistirse en que no puede haber de nuevo un genocidio contra el pueblo armenio. Para el pueblo armenio nunca más no es una metáfora, es una realidad. Ya sufrieron un genocidio en 1915 y ahora lo van a completar. Muchas gracias. Hemos hablado hoy, paradójicamente, de juicios, procesos legales, pero también de cine. Y habrán notado ustedes que el doctor Moreno Ocampo tiene allí a su espalda el afiche de la película argentina 1985, donde él tuvo un rol fundamental en la película. Juan Pedro Lanzani le interpreta cuando era joven el doctor Moreno Ocampo. Magnífica película, pero sigue usted muy joven, doctor Moreno, y le felicito por la película. Y muchísimas gracias también al doctor Fuimara, el juez Fuimara en Salt Lake City. Muchísimas gracias, doctor Fuimara. Gracias a usted y a todos los oyentes, y abrazo y mi reconocimiento permanente al doctor Moreno Ocampo. Muchas gracias. Gracias, doctor Moreno. Ha sido un gusto. Gracias.
Bueno, lo dijimos, era un foro de lujo. Luis Moreno Ocampo, fiscal fundador de la Corte Penal Internacional, desde Malibú, en California, y desde Salt Lake City, en Utah, Franco Fiumara, juez en materia criminal. 10:22 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Estamos en Conexión Radio con César Miguel Rondón. ¿Dónde se come la mejor carne en vara? En el sur de la Florida, pues sin duda alguna en Nando Grill. En Nando Grill la carne se cocina en vara siguiendo la tradición centenaria de los llanos colombo-venezolanos. Se cocina a la leña y se cocina de manera indirecta, así la carne guarda toda su jugosidad. Y en Nando Grill la acompañan con yuca frita, yuca asada también. Si le gustan las papas fritas, allí las tienen, hallaquitas, arepas, cachapas, quesos blancos, la variedad de quesos total. Además, costillitas de cerdo, chorizo, chicharrón, morcilla, en fin. ¿Dónde está Nando Grill? En Doral, Westchester y Homestead. Acércate a Nando Grill, donde el sabor del llano se siente. Son las 10:26. Leyendo las noticias en América Latina, tenemos que momentos de alta tensión se vivieron el sábado en la sede del Tribunal Supremo Electoral en Ciudad de Guatemala. Pese a la resistencia de los magistrados, miembros de la Fiscalía se llevaron a la fuerza del ente electoral actas de los comicios presidenciales de la primera y la segunda, en los que resultó ganador Bernardo Arévalo. Vamos a Ciudad de Guatemala. Allí en la línea telefónica está el abogado y analista político Goyo Saavedra. Goyo, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. Muchas gracias, muy buenos días. Un honor estar en el programa. ¿Qué ocurrió el sábado? Bueno, desde antes de la primera vuelta electoral, una serie de hechos y del poder judicial liderado por la Fiscalía han venido suscitándose tratando de alterar los resultados, y eso ha sido cuestionado a nivel nacional e internacional. La mayor sorpresa para la alianza de gobierno, y que es aliada del Ministerio Público y la Fiscal General, fue que Bernardo Arévalo resultara ganador. Y a partir de ello han empezado una serie de investigaciones y acciones que exceden las competencias de lo criminal y se empiezan a inmiscuir en lo político. Y algo que nunca había ocurrido en toda la era democrática es que la Fiscalía, una Fiscalía Especial contra la Impunidad, que en realidad no es la competente en asuntos electorales, ha venido a perseguir y a generar una serie de acciones, allanamientos en la sede electoral, incluso en medio del proceso electoral. Algo que rompe con la armonía democrática y del proceso en su sano desempeño. Y ha concluido este sábado con que se han secuestrado todas las actas de resultados electorales, entre paréntesis, buscando indicios de que se haya cometido irregularidades en el proceso electoral. Y ahí lo que hay que tener muy claro es que la garantía del proceso electoral es que en la ciudad de Guatemala, bueno, en Guatemala en general, los votos los cuenta la ciudadanía, ciudadanos voluntarios que ejercen función pública dentro de juntas receptoras de votos, que de forma transparente y frente a fiscales de todos los partidos cuentan los resultados, certifican los mismos en actas y trasladan esos resultados a una autoridad del Tribunal Supremo Electoral. Goyo, más de 125, pero sí. Por lo que hemos visto desde que se dio el proceso electoral donde resultó
ganador y presidente electo Arévalo, el accionar de esta fiscalía es cada vez más, digamos, descarado, actúa con abierta impunidad y no ha tenido ningún tipo de freno. ¿En qué va a parar esta situación? La pregunta definitiva es, ¿podrá Bernardo Arévalo tomar posesión de la presidencia de Guatemala? Definitivamente, y debe hacerlo así. En general la ciudadanía está molesta, indignada frente al actuar del Ministerio Público, también frente al silencio de las Cortes. Pero esto debe parar, y lo que debe pararlo es la autoridad constitucional, porque el Ministerio Público en el ejercicio de sus funciones se ha excedido, se ha inmiscuido en la competencia electoral que corresponde según la Constitución y la ley electoral de partidos electoral y de partidos políticos, que es de carácter constitucional, son competencias exclusivas del tribunal. Y al inmiscuirse dentro de las mismas está tratando de doblegar un proceso democrático, un proceso altamente legitimado por la participación de más de 125,000 ciudadanos voluntarios y de toda la ciudadanía que participó votando. No es posible que las Cortes ni los fiscales sean los llamados a tocar y a romper la cadena de custodia alrededor de los resultados. Y por eso el mismo Ministerio Público el día domingo trató de salir aclarando de que los resultados ya están certificados. Pero claramente esta es una estrategia de activar el descontento y activar las posibilidades que este Congreso, el actual Congreso, pueda venir a tratar de dañar a Bernardo Arévalo o a su partido. ¿Con quién? E indistintamente eso no es un tema partidario únicamente, sino es un tema que afecta a toda la ciudadanía. Estamos hablando de María Consuelo Porras. Y, correctamente, sí. Y ella está actuando sola en todo esto, tiene el apoyo del presidente Gianmattei. ¿Qué hay detrás de todo esto? Bueno, cuando uno conoce la dinámica del poder en Guatemala, uno sabe que este tipo de acciones no ocurrirían si el presidente no, de alguna forma, con acción o con omisión, lo permiten, ¿verdad? Y a todas luces, el parecer es que si el presidente no está orquestando las acciones, por lo menos las está permitiendo, y eso es lo peligroso para el proceso democrático, porque todo este desorden tiene una responsabilidad en la conducción de los asuntos públicos, y el presidente es una de las personas que puede ponerles frenos con sus declaraciones. Pero más importante, la Corte de Constitucionalidad. Ya. Goyo, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Un gusto, encantado, y saludos a la audiencia. Goyo Saavedra es abogado y analista político, nos habló desde Ciudad de Guatemala. Son las 10:33 de la mañana. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Qué tenemos en este momento, Flor Alicia? El gobernador de California, Gavin Newsom, nombró a Laphonza Butler, de 44 años de edad, para ocupar el puesto que ocupaba antes la fallecida senadora Dianne Feinstein, una asesora de confianza del vicepresidente Harris y líder de la organización más grande del país dedicada a la elección de mujeres, dice el anuncio cuando se refiere a ella. Butler ha sido la primera mujer negra en tomar el mando de Emily's List, una organización dedicada a elegir candidatas mujeres y apoyar los derechos reproductivos en el año 2021. Ahora Butler se convertirá en la única senadora negra en el Congreso y la tercera en la historia de los Estados Unidos. El rápido nombramiento significa que los demócratas del Senado volverán con toda su fuerza mientras se dirigen a las batallas sobre el gasto y los nombramientos judiciales esta semana. Gracias, Flor Alicia. Habíamos leído en las noticias de Colombia esta información desde Bogotá. Era la 1:40 de la tarde del viernes 29 cuando la revista Semana fue agredida por una turba llena de odio e impulsada por mensajes de estigmatización a la prensa libre. El ataque fue perpetrado por miembros de la comunidad indígena Misak. El vicedefensor del pueblo, Luis Andrés Fajardo, rechazó todos los actos de violencia en contra de la prensa colombiana y sus periodistas, y aseguró que la libertad de prensa es un pilar importante en la democracia del pueblo. Y la última frase de esta nota es relevante. Esto se parece a lo ocurrido en Venezuela durante el chavismo, cuando impune y abiertamente se atacaba, por ejemplo, el canal de televisión Globovisión.
Vamos a Bogotá. Allí en la línea telefónica está el periodista jefe de redacción de Caracol Radio, Orlando Villar Forero. Orlando, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos. Hola César Miguel, muy buenos días. Gracias a ustedes por estar atentos a lo que ocurre aquí en Colombia. ¿Qué pasó el viernes en la revista Semana? Pues era una tarde de viernes, se estaban desarrollando diferentes noticias a nivel nacional y en medio pues de un panorama además donde la minga indígena de diferentes regiones del país, como Cauca y otras, llegaron a Bogotá para participar de una movilización, una marcha de respaldo al presidente Gustavo Petro que se desarrolló pues durante la semana pasada. Esa minga permaneció aquí en Bogotá, estaban desarrollando, dijeron ellos, unos encuentros que se hicieron en la capital del país y de pronto un grupo de indígenas llegó para manifestarse frente a este medio de comunicación con los colegas de la revista Semana, pero no solo se manifestaron afuera de las instalaciones como ha ocurrido en otras oportunidades y con varios medios de comunicación, sino que han ingresado a las instalaciones por la fuerza, hirieron al guarda de seguridad, empezaron dentro de esta toma del edificio a dañar a romper los vidrios, a dañar las talenqueras de seguridad, a gritar arengas, improperios contra el medio de comunicación, señalándolo como un medio que publica mentiras, que publica acciones en contra del gobierno nacional y que se debía pues rechazar un poco a este medio de comunicación, estigmatizándolo por supuesto, señalando y agrediendo a comunicadores que estaban allí también filmando lo que ocurría en ese momento. Ahora, el detalle que agrava todo es que luego de la agresión, Petro los recibe. ¿Qué nos puedes decir? Sí, ahí es uno de los temas porque además la falta de contundencia un poco de las declaraciones del gobierno nacional frente a lo ocurrido pues son evidentes. Habló en su momento la ministra de Trabajo de Colombia, Gloria Inés Ramírez, y aseguró pues que estos actos se debían rechazar, que no eran adecuados, pero nuevamente arremete contra la prensa libre en Colombia y dice que los medios de comunicación, según sus propias expresiones, tienen que ser dejar de ser tan incendiarios, dice ella, dejar de ser tan amarillistas e incendiarios, pues claramente en contra de lo que debería ser una prensa libre en un país que tiene derecho a publicar bajo sus parámetros, bajo sus líneas, lo que a bien tiene publicar. En ese mismo sentido, pues el presidente Gustavo Petro se reunió posteriormente cuando pasó y ocurrió, digamos, esta toma. El presidente, si bien rechaza que se ejerza violencia sobre alguna instalación, sobre un medio de comunicación, rechaza ese ataque violento, pero nuevamente arremete contra la prensa y dice que a los indígenas pues no se les puede llamar borregos, no se les puede llamar de alguna manera que no asistieron a la marcha por cuenta propia, sino que como lo dijeron pues algunas personas durante la manifestación, llegaron aquí a Bogotá a apoyar al presidente Petro por cuenta de prebendas y porque les estaban patrocinando su llegada aquí a la ciudad de Bogotá. Hablando de Petro y de la revista Semana, Orlando, leo aquí que Nicolás Petro Burgos, según una publicación del sábado de Semana, dijo que su padre sí sabía del dinero irregular que entró en la campaña electoral del 2022. Él sabía que Euclides Torres, el barranquillero, era quien financiaba la campaña. Me gustaría un comentario tuyo al respecto. Pues siguen esas investigaciones, César Miguel, en la Fiscalía de Colombia para determinar si se dio el ingreso de dineros de forma irregular a la campaña del presidente Gustavo Petro, pero además si el mandatario conocía o desconocía esta información. Inicialmente, en unas declaraciones cuando firmó el hijo del presidente Gustavo Petro, Nicolás, un principio de oportunidad con la justicia colombiana,
pues en una entrevista también a la revista Semana en su momento, dijo que su padre, el mandatario colombiano, desconocía de esta situación y esos ingresos de dinero irregular a la campaña. Sin embargo, en testimonios que entregó él mismo, en la confesión, digamos, que entregó a la Fiscalía inicialmente, cuando fue capturado, dijo que el mandatario sí sabía de esa situación irregular y esos dineros que el narcotráfico habrían ingresado a la campaña presidencial. Eso por lo menos es lo que se observa en esos videos que se conocieron el fin de semana. Habla la defensa de Nicolás Petro y dice que él entregó esa declaración pues recién capturado, bajo una presión. Hablan incluso de torturas que habría recibido el hijo del presidente en medio de ese proceso de captura y de testimonio inicial que entregó a la Fiscalía. Pues ya queda nuevamente en manos de las autoridades judiciales que determinen qué pasó. Lo curioso aquí es que Nicolás Petro había decidido colaborar con la justicia, estaba entregando información y estaba entregando las pruebas, y luego, después de una visita que se da del presidente Gustavo Petro a la ciudad de Barranquilla, no estoy afirmando que por eso haya pasado, pero es muy coincidencial que al menos aquí en el país se generan suspicacias cuando el presidente lo visita en su casa en Barranquilla y posteriormente Nicolás decide romper su acuerdo con la justicia y dejar de colaborar. Ay. Bueno, esto, como se dice en el béisbol, pica y se extiende. Orlando, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Gracias, César Miguel, por estar siempre atentos a las noticias de Colombia, y por supuesto aquí seguiremos contándoles lo que ocurre en esta realidad nacional que, como dices, va para largo. Va para largo y complicado. Orlando Villar Forero es el jefe de redacción de Caracol Radio, nos habló desde la ciudad de Bogotá. El reloj indica en este momento las 10:42 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Las noticias de este momento en Conexión Radio. Y ya para cerrar, ¿qué noticias tenemos, Flor Alicia? El presidente de Indonesia, Joko Widodo, inauguró de forma oficial este lunes los servicios comerciales del tren de alta velocidad que conecta la capital, Yakarta, con la ciudad de Bandung, el primero de este tipo en el archipiélago y en el sudeste asiático. Cito a Widodo: el tren Yakarta-Bandung es ejemplo de la modernización de nuestro eficiente sistema de transporte, conocido como Jokowi. El ferrocarril ha sido bautizado por Indonesia como WOS, del bahasa indonesio Waktu Hemat Operasi Optimal Sistema Handal, traducido como ahorro de tiempo, operación óptima, sistema fiable, y recorrerá unos 140 kilómetros entre Yakarta y Bandung, en la provincia de Java Occidental, y un popular destino turístico a una velocidad máxima de 350 kilómetros por hora. El tren tiene capacidad para 601 pasajeros y reduce la travesía de unas 3.5 horas en el tren tradicional a solo 40 minutos, César. De 3 horas y media a 40 minutos de la Dios. Como reduce la velocidad. ¿Qué te parece? Bueno, impresionante. Y realmente impresionante. Bien, muchísimas gracias, Flor Alicia. Estamos tratando de hacer contacto con Mari Montes, quien estuvo acompañando a Miguel Cabrera. Bueno, estuvo haciendo la cobertura para los Tigres de Detroit y para el Extra Base de todo el cierre de la temporada. Y, por supuesto, estuvo allá en Detroit en estos últimos días y fue testigo presencial del último juego. Pero debe estar montada en el avión viniendo de Detroit o quién sabe dónde estará en este momento, pero vamos aquí, fue algo realmente emotivo y va a quedar él vinculado a los Tigres de Detroit. Le crearon un cargo para ayudar a los peloteros a manejar la presión, la fama y el dinero.
Algo así. Bueno, él sabe mucho de presión, de fama también y de dinero. Entendemos, como cantaba Héctor Lavoe, todo tiene su final, pues como el campeón mundial dio su vida por llegar y ser en las masas, al final ser en las masas uno más. Miguel Cabrera no será uno más en las masas. Además es una gran temporada la que han tenido los venezolanos, no solo la despedida de Miguel Cabrera, que se va con números extraordinarios, sino en la gran temporada de Ronald Acuña Jr. Y por si fuera poco, Luis Arraez, de los Marlins, es el primer jugador en la historia de las grandes ligas en lograr el campeonato de bateo Champion Bat de manera consecutiva y en ambas ligas. Primero lo hizo en la americana y ahora en la nacional con los Marlins. Y tenías allí una noticia, Floralicia. Sí, me parece bien interesante comentarla, y es que la Organización Mundial de la Salud recomendó hoy la primera vacuna contra el dengue desarrollada por la farmacéutica japonesa Takeda en un momento en el que la transmisión de esta enfermedad aumenta en regiones como Latinoamérica a causa del cambio climático, entre otros factores. La vacuna cuadrivalente TAC-003, basada en una versión debilitada del virus causante del dengue, se recomendará para menores de entre 6 y 16 años de edad en zonas donde esa enfermedad se haya convertido en un problema importante de salud pública. Gracias, Floralicia. Y ahora sí, Mari Montes está allí en la línea telefónica. Mari, muy buenos días. Buenos días, César. Me disculpo, estaba llegando del aeropuerto. Bueno. Tenía el teléfono en modo avión. Bueno, ¿cómo estuvo esas jornadas del cierre ya en el día de ayer? Bueno, fue una jornada súper emocionante, de muchas sorpresas, especialmente para el homenajeado que era Miguel Cabrera. Esos detalles de que fuesen sus hijos, los del picheo ceremonial, Brisel, Isabela y Christopher, él recibiendo los 3 picheos, y por decisión del manager AJ Hinch, después de sacarlo como bateador emergente, perder el bateador designado para ponerlo en primera base. La idea de él fue, se lo dijo después, Miguel, así como comenzó el juego con tus hijos, yo quería que el juego terminara con tus hijos. Por eso entró Hinch con los 3 hijos de Miguel a buscarlo después de ese out en primera base. Le pregunté cómo se había sentido cubriendo primera base y que el batazo haya ido justo hacia él. Y me dijo que la pelota lo fue a buscar. Y que él sabía, desde que Hinch le dijo que iba a ir a primera base, le dijo a todo el mundo en el dugout, ya van a ver que van a batear por primera. Y bueno, así se le dio. Y allí le sacan, ¿no? Allí le sacan, creo que fue una jugada de verdad magistral del manager Hinch. Creo que muchos queríamos verlo en la posición en la que más jugó en sus 21 temporadas en el béisbol de Grandes Ligas. Y bueno, no pudo conectar ayer, se envasó por boleto en el último turno que consumió, y luego este movimiento de Hinch para que estuviera en primera base y lo fueran a buscar sus hijos y se despidiera en el terreno de juego. Fíjate que yo creía, y estábamos en la transmisión, que lo iban a sacar después que se envasó, pero el plan que tenía Hinch era mucho mejor que sacarlo en ese momento, pienso. Claro, por supuesto, fue... ¿Y el estadio? ¿Qué nos cuentas? El estadio, cuando llegamos conseguimos un montón de cartulinas enormes de diversos colores en las sillas. Cuando preguntamos qué era, nos explicaron, es que esas cartulinas son para que los fanáticos hagan una barra humana que diga gracias Miggy, y en otra parte del estadio, en el anillo superior, 500, su número 24 y 3000, es decir, sus cifras de cuadrangulares, su número y la cifra de los 3000 imparables. Algo increíble
Me impresionó mucho, César, ver cómo la gente lloraba todo el tiempo. No fue nada más en el último inning, desde temprano. Cuando sabían que uno era venezolano, porque lo escuchaban hablando, los empleados de Detroit nos felicitaban, nos decían que iban a extrañar a mí, que la pasaron muy bien, que es muy divertido. Felicitaciones por ser venezolanos como Miri. Había estadounidenses que a quien veían con la bandera de Venezuela se la pedían prestada para tomarse una foto con la bandera de Venezuela y no puedo creer. Su camisa de Miguel Cabrera. Entonces, claro, uno está viendo eso y te podrás imaginar la emoción que siente uno también. Sí. Hablamos con su mamá, con su papá. Gregoria finalmente ayer la vimos en televisión, soltó el lagrimero porque ella estaba muy contenida, pero ayer era imposible no quebrarse. Imagínate, ella, su primera coach de bateo, su mamá, viendo como su niño, como ella lo llama, se despide. Y su papá, el señor Miguel Cabrera, divertidísimo, conociendo más a Miguel papá, entendí de dónde tiene Miguel ese carácter y esa jocosidad, porque es un señor con un sentido del humor de verdad delicioso, muy orgulloso de su chamo, como él le dice. Muy bien. Y fue muy, muy, muy especial, César. También Rosángel, su esposa, que ha sido clave, una compañera de verdad muy importante para Miguel. Como dice él, bueno, ella se encarga de los niños. Ahora, a partir de mañana, yo también voy a estar con ella cuando los llevemos al colegio. Y eso lo tenía muy emocionado también a mí. Bueno, excelente. Gracias por darnos este recuento, Mari. Ahora tú también a descansar, ¿no? Sí. Aunque, sí, ¿cómo va la situación de los... Salió muy temprano. ¿Y cómo va la situación de los Marlins en el comodín? Bueno, los Marlins tienen... Hoy es día libre, pero mañana comienzan ya la serie del comodín contra los Phillies en Filadelfia, porque Filadelfia tuvo mejor récord y por eso tiene la localía de esta serie. Ya. Entonces, bueno, vamos a ver cómo le va a los Marlins contra Filadelfia. La última serie en la cual se enfrentaron, ganaron los Peces. Así que eso puede ser un buen indicativo, sobre todo para los Marlins. Mañana abre el venezolano Jesús Luzardo y Luis Arraez. Seguramente será el primer bate ya más recuperado de la lesión en el tobillo. Muy bien. Mari, muchísimas gracias pues por atendernos en la mañana de hoy. Gracias a ustedes y a tu audiencia un saludo. Gracias. Y bien, ya son las 10:56 de la mañana. En Conexión Radio fue una producción de Floralicia Anzola para Éxito 107.1 FM con Laura Rodríguez en la producción general, María Sofía Rodríguez en la producción informativa. Hoy le hace el quite porque María Sofía está de vacaciones, Daniela Pérez en Caracas, Jesús Carreño en la edición y montaje y Carlos Prato en los controles y ante el micrófono. Quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.